Muy buenas noches, les habla Patty Hind a nombre de Radley College y les quiero dar la bienvenida a una sesión más del Webinario Internacional de Literatura y Cultura Hispana. En el día de hoy nos corresponde trabajar el tema Los recursos literarios en la obra Crónica de una muerte anunciada. Y para eso contamos con la presencia de la doctora Ana Victoria Saldarriaga, a quien le damos una calurosa bienvenida. La doctora Saldarriaga es licenciada en Español y Literatura, es magíster en Lingüística de la Universidad de Antioquia y es doctora en Psicoanálisis de la Universidad París 8 en Francia. Ha sido docente de literatura en bachillerato por más de 30 años y en la Universidad de Antioquia desde hace más de 20. Actualmente es psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y docente de cátedra de literatura en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Su interés investigativo ha vinculado las relaciones entre el psicoanálisis, la literatura y la lingüística. Doctora Saldarriaga, es un verdadero placer tenerla con nosotros hoy. Nos encanta que nos vaya a iluminar con un mundo de conocimiento sobre los recursos literarios de esta obra tan importante y tiene la palabra. Gracias, Patricia. Primero agradecerte la invitación porque me dio la oportunidad de releer esta obra que es muy bella y sobre todo compartirla con lectores cuya lengua materna no es el español y pasar esa manera de entenderlo, de cómo ellos lo entienden, me parece fantástico porque nos enseña otras miradas y otras perspectivas sobre cómo llega la obra a nuestros jóvenes en este momento. Paso entonces a comenzar. Vamos a comenzar con una pequeña cronología del autor respecto a la obra que me parece importante. García Márquez nace en 1927, en Aracataca, Magdalena. A sus 20 años, Aracataca, Magdalena es la costa, tierra caliente todo el año, y deciden sus padres, él es el mayor de muchos hermanos, como 11 hermanos, y sus padres deciden enviarlo a Bogotá, a la capital, que ya es una ciudad fría, rodeada de montañas, otro clima absolutamente distinto, a estudiar Derecho. En su llegada a Bogotá se encuentra con la literatura, empieza a leer obras literarias y muy poco a poco decide abandonar sus estudios de Derecho y dedicarse al periodismo y a la escritura. Eso fue duro en su familia, pero él decidido a hacerlo. Lo pueden leer en su biografía, Vivir para contarlo. En 1967, entonces, ya hecho un escritor, escribe 100 años de soledad, se publica 100 años de soledad, que tiene un éxito rotundo e inmediato y se traduce en muchos idiomas. En 1981 escribe Nuestra crónica de una muerte anunciada y en 1982 gana el Premio Nobel de Literatura. Entonces, es importante ver cómo la crónica está un añito antes de que se le conceda el Nobel. Y ya en 2014 muere a los 85 años. Sí, 85 años, en 1087. Vamos a los recursos literarios. ¿Qué son recursos literarios? Son formas de decir las cosas. No son propios de la literatura, los utilizamos en la vida cotidiana. Ahora, ¿por qué los utilizamos? Porque la vida a veces tiene cosas difíciles, la realidad también, y nosotros a veces queremos cosas que los otros, que no le llegan bien a los otros. Yo me imagino que todos han experimentado
cómo pedir un permiso a sus padres, por ejemplo, para ir a una fiesta, y más si han estado enojados. Entonces ustedes se preguntan, bueno, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo para que me diga sí? ¿Qué tono de voz utilizo? ¿Qué expresiones? Si le digo esto no funciona, si le digo aquello sí. Entonces, en ese momento buscamos maneras de decir las cosas que no son necesariamente directas, pero que transmiten nuestra intención y nuestro deseo para el otro. Entonces, los recursos literarios, pues, es de todos los días y de todos nosotros. Veamos cómo se utilizan en la literatura, ¿cierto? Y cómo llegan a la literatura. La literatura es un arte, como la escultura o como la pintura, ¿cierto? El escultor trabaja sobre el mármol, coge un trozo de mármol en bruto y empieza a trabajarlo con un cincel. El pintor con un pincel coge las pinturas y les da forma. El escritor lo hace sobre las palabras. Las palabras son su materia bruta e intenta transmitir la realidad de su época, lo real de la vida y la verdad de la condición humana a través de esas palabras trabajadas. Pero no bastan las palabras solas, él les da un marco que es una ficción, algo que podría ser verdadero, pero que realmente no se puede situar como un hecho histórico, sino el hecho histórico se sitúa en una fecha determinada, en un lugar concreto, pero no, en cambio en la ficción no hay esa posibilidad. Por ejemplo, en 100 años de soledad, Macondo no existe, pero todo lo que ocurre en Macondo nosotros podemos decir fue verdad, ¿cierto? Es verdad, es una verdad humana, porque está construido en una ficción que se nos parece, que nos es familiar. La ficción, quería un detallito sobre cuál es el origen de la ficción. Las ficciones tienen su origen en el momento en que el niño, como en los 6, 8 meses, reconoce su imagen en el espejo. Miren aquí esta foto, aquí tenemos una mamá real de carne y hueso que está teniendo a su niñito de carne y hueso también, pero él se reconoce en el espejo. Antes de este momento él podía ver un espejo, pero le parecía, no se reconocía en esa imagen. Aquí la madre le dice, ese eres tú, y él reconoce que este es él. Pero fíjense la paradoja, él es, esta imagen del espejo es una ficción, porque lo muestra él, pero no es de carne y hueso. En ese sentido, es él, pero sin serlo. Y aquí afuera sí es él de carne y hueso, lo real. Entonces, para que veamos que toda ficción literaria, también las de los sueños, nuestros sueños diurnos, nuestras fantasías, todo lo que inventamos está en una relación de espejo o de imaginario respecto a nuestro real y a nuestra realidad cotidiana. Es como, por ejemplo, en La Cenicienta, la hada madrina transforma la realidad de Cenicienta en aquello que ella ha soñado, porque las ficciones, lo imaginario, está construido sobre una falta, sobre lo que deseamos. Imaginamos cosas, las fantaseamos porque no las tenemos, anticipamos esa felicidad. Entonces, soñamos donde la realidad es insatisfactoria, como en el caso de Cenicienta. Entonces se transforma así aquello que ella desea, un bonito vestido, una carroza, a partir de la realidad insatisfactoria de un vestido roto, etc. En la misma crónica encontramos, por ejemplo, esta frase de Santiago Nazar, que dice Santiago Nazar, soñó en voz alta, así será mi matrimonio, dijo, no les alcanzará la vida para contarlo. Es muy bonito porque el autor utiliza la palabra soñar en voz alta. Y soñar en voz alta es cuando soñamos, nosotros soñamos a veces, no lo decimos en voz alta, pero cuando soñamos con lo que queremos ser más adelante, ¿cierto? Cuando terminemos el bachillerato, cuando terminemos la universidad, etc.
Ese es el mundo imaginario de la ficción. Entonces, de la manera como está construido ese mundo de la ficción, nos quedan varias cosas. Primero, que tiene algo de verosimilitud, es decir, nos reconocemos como el niño en el espejo. Hay algo que nos toca, que nos es familiar de lo que vivimos todos los días. Pero también el hecho de que esté construido sobre un deseo, sobre algo que no tenemos, nos transmite ciertas verdades humanas, ¿cierto? Entonces, la verdad en la literatura, mejor dicho, la literatura nos presenta verdades humanas y eso hace que la verdad en general, las verdades humanas, tengan entonces estatuto de ficción. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres ficciones? El sueño nocturno, el sueño diurno, las fantasías que tenemos en el día y la obra literaria, que el autor transforma lo chocante del sueño nocturno, lo que no entendemos del sueño nocturno, o lo que es egoísta y a veces maluco de los sueños diurnos, en algo que es placentero, en algo que es bonito, en algo que el lector acepta, porque no hay nada tan maluco como cuando a uno le vienen a contar un sueño y uno no lo entiende, es muy aburridor, pero el autor sí coge ese sueño maluco, esa forma maluca del sueño y la transforma como con una varita mágica. Entonces, esos son los recursos literarios. Los recursos literarios son la varita mágica del escritor, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son? Son muchísimos y cada idioma tiene maneras y estilos distintos de expresión. Pero básicamente implica un trabajo sobre los tres aspectos que tiene la palabra. Primero, su sonido. Si tenemos la palabra rosa es primero pronunciada. Si yo la pronuncio, tengo un sonido R, después una vocal O, otra consonante sibilante S, y por último una segunda vocal A. Entonces, cuando el autor hace un trabajo sobre esos sonidos, podemos decir que vienen lo que se llaman las figuras de dicción. Por ejemplo, la literación, la paronomasia, etc. Yo puedo poner, por ejemplo, esta paronomasia, rosa, rosita, rosota, ¿cierto? Y ya empiezo a jugar ahí con los sonidos, repitiéndolos, cambiándolos, etc. Viene un segundo aspecto de la palabra, su significado. Cuando alguien dice o escribe rosa, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué significa? ¿Es la flor? ¿Es el color? ¿Es el nombre de una mujer? ¿Cuál es su significado? Entonces también ahí sobre el significado el autor puede hacer variaciones, puede hacer un trabajo y se llaman las figuras de pensamiento, antítesis, paradojas, etc. Ahorita veremos otras. Y finalmente sobre su contenido, es decir que la palabra puede vaciarse de estas significaciones o contenidos iniciales, quedar como vacía y aceptar otras significaciones. Por ejemplo, la palabra rosa, que significa flor, lo encontrarán en un texto muy bello de Jorge Luis Borges, que se llama La Metáfora, puede vaciar su contenido de flor para asumir el contenido de mujeres. Entonces, por ejemplo, él hace referencia a una metáfora muy linda, ahí es el lugar de las metáforas y las metonimias, donde dice, y el príncipe descendió al jardín de las rosas, las flores y las margaritas, él enumera diferentes flores. Entonces ahí el significado de rosa se vació, ya no es una flor, representa a una mujer, es metáfora de la mujer. Entonces ahí hay un trabajo sobre su contenido. Esas son pues las varitas mágicas. Veamos, puedes pasarla, yo lo dejo aquí para los curiosos. Esta ya es una definición más técnica de recurso literario que nos lo diferencia pues en tropos y en figuras. ¿Cuáles son las figuras de dicción y de pensamiento? Solo las enumero, los curiosos lo podrán encontrar. Son figuras de transformación, de repetición, de omisión, de posición. Vienen las
figuras de pensamiento que afectan el significado. Las anteriores afectaban el sonido, esta es el significado. Figuras de amplificación, de acumulación, figuras lógicas de definición, oblicuas de diálogo, dialécticas o de argumentación y figuras de ficción. Y por último, los tropos, ¿cierto? Ya les definí qué era y pasamos la siguiente. Los tropos entonces en general son metáfora, alegoría, hipérbole, metonimia, sinécdoque, la antonomasia, el énfasis, la ironía, etc. Como ven, son muchísimos y vienen desde la actualidad, desde la antigüedad griega, ¿cierto? En la retórica de Aristóteles o en su poética y bueno, muchos otros escritores. ¿Cuáles son las que nos interesan en la crónica de una muerte anunciada? Las que nos interesan están en dos niveles. Son dos niveles que tienen que ver con el estatuto de la obra en términos de una comunicación, porque cuando un escritor escribe algo, sea una poesía, sea un cuento, sea una obra de teatro, o en este caso una crónica de una muerte anunciada, se va a dirigir a un lector, a un posible lector, y para transmitirle algo respecto a su realidad o respecto al real que lo ha motivado a escribir. Entonces, en ese sentido, estamos en el orden de la plena comunicación. Y otra cosa es ya el nivel del texto en sí. Entonces vamos a mirar en cada caso cómo se van dando los recursos literarios en nuestra crónica de una muerte anunciada. En la relación autor-realidad-lector, García Márquez se inspira en hechos que ocurrieron realmente cuando él estaba joven allá en la costa. Es muy singular, pasarlo porfa otra vez, eso, porque aquí quería decirles cómo, qué nos quiere transmitir García Márquez, ¿cierto? Él vivió ese hecho, supo de ese hecho, su madre le pide que escriba sobre ese hecho porque ella estuvo muy tocada con esa noticia, ¿cierto? Pero ¿cómo la transmite él? Yo quería compartir con ustedes una expresión, algunas expresiones que encontrarán en este pequeño video si lo quieren ver. Él dice: yo me considero un escritor realista, me defino como un escritor realista. No hay una sola línea de mis libros que yo no sea capaz de determinar exactamente de qué hecho real partió. Yo lo que pretendo es dar una realidad, no encuentro la palabra en español, revoltante. Es hasta ahí la cita. Revoltante, que revuelca, que revela, que mueve las cosas. Y eso fue lo que pasó con esa noticia. En otra ocasión él dice: no necesito inventar ficciones, es que la realidad trae cosas tan increíbles que por ella misma ya es casi que ficción, y eso es lo que él transmite, la realidad. Les voy a dejar estos enlaces donde ustedes pueden encontrar el reportaje que se hizo al protagonista de los hechos que ocurrieron en la juventud de García Márquez y que conmovieron tanto a su madre, porque realmente hubo alguien que se casó con una muchacha, alguien que la encontró que no era virgen la noche del matrimonio y la devuelve a su familia. Y fue cierto que los hermanos de esta muchacha, al saber el nombre de la persona que estuvo con ella y le quitó su virginidad, fueron y lo mataron. Ahora, lo que conmueve a la mamá de García Márquez, Luisa Santiago, es que ella era muy amiga tanto de la mamá del muchacho que mataron como de la mamá de la muchacha deshonrada, entre comillas. Entonces ella estaba entre esas dos comadres y por eso, de alguna manera, cuando su hijo se hace escritor, al pasar de muchos años, en el 81, en el 80 le pide escribir algo de esa historia. Muy bien.
Veamos cómo entonces García Márquez coge ese hecho bruto de la realidad y empieza a darle una forma literaria y la inserta en una ficción. Aquí sí quería plantearles cómo hay un hecho cuando yo les comenté que él se encuentra en Bogotá con la literatura y una de las primeras obras que él se encuentra es La Metamorfosis de Franz Kafka, que empieza de esta manera: cuando Gregorio Samsa despertó una mañana tras un sueño inquieto, se encontró en su cama convertido en un horrible bicho. Y él nos va a decir en este pequeño audio que nos va, video que nos va a poner Patricia, porfa, cómo esas palabras lo inspiran. Entonces, fíjense, un hecho real, pero también algo que lo había impactado cuando lo leyó en su juventud, porque él dijo, pues si alguien puede escribir esto así, si alguien puede decir esto para empezar una obra literaria, yo quiero ser escritor, yo también lo puedo hacer. Podemos decir que esta frase lanzó a García Márquez a escribir, a hacerse escritor. Entonces veamos cómo nos dice García Márquez que él empieza a cincelar sobre la materia bruta de ese hecho real. ¿Lo puedes poner, Patricia, por favor? Bueno, es impresionante, ¿cierto? Cómo él entonces maneja los tiempos para capturar la atención del lector. Ya no tanto en lo que ocurre ni cuándo ocurre, sino cómo ocurre el asesinato del protagonista, de Santiago Nazar. Veamos otro aspecto de la técnica, ya sobre la estructura. Hacemos a los recursos, ya los recursos literarios, ya no en la relación autor-lector, sino en el nivel del texto. Entonces, para el nivel del texto tiene la estructura de una tragedia griega. Está escrito en 5 actos y es tragedia porque obviamente es una muerte anunciada. La palabra muerte anunciada ya nos empieza a mostrar el trabajo que él hace sobre las palabras, sobre el significado y la ambigüedad que tienen. ¿Por qué? Porque una muerte anunciada es la de Santiago Nazar. Todo el mundo sabía que lo iban a matar, claro, menos él. Pero también es la muerte segura que tenemos cuando nacemos. Todos cuando nacemos, lo único seguro que tenemos es que algún día vamos a morir. Entonces, claro, a él le llega el momento de su muerte, la gente lo anuncia, pero es que era una muerte anunciada desde el momento en que él nació, como la de todos nosotros. Entonces ya ahí, desde el título, hay un trabajo de García Márquez sobre las palabras una muerte anunciada, que le da pues ambigüedad. Seguí, porfa. Lo otro es, les decía que en ese sentido el hecho de que el centro temático sea una muerte está constatada en estas frases. Aquella mañana, sin embargo, Luisa Santiago no sintió el pálpito de la tragedia que se estaba gestando desde las 3 de la madrugada. Y otra, los más pequeños, tocados por el soplo de la tragedia, rompieron a llorar. Es una tragedia, como una tragedia griega. Hay otro nivel de trabajo, continúa porfa, yo creo que lo de la tragedia ya está claro. Veamos, hay otro nivel y es el hecho de que sea una crónica
¿cierto? Una crónica de una muerte anunciada. Ah, sí, aquí quería mostrarles esta perspectiva de la muerte, que es tragedia, pero está enlazada siempre en el orden de la vida, que es una contraposición entre la vida y la muerte. Sí, cuando el niño nace tiene todas las perfecciones, pero también está el lado de la muerte. Está el otro aspecto del título, crónica. Una crónica siempre implica un trabajo de el protagonista, mejor dicho, la crónica implica contar una historia desde una fecha determinada hasta otra fecha determinada, como lo vemos en el libro. Pero el periodista debe contarlo en primera persona y debe haber participado de alguna manera de esos hechos. Entonces aquí vemos que es una crónica en la medida en que él va 23 años después a buscar en la memoria de los protagonistas esos hechos, como cuando nosotros tratamos de reconstruir un recuerdo de infancia o un recuerdo antiguo. Muy bien, ahora vamos a terminar con lo que nos interesa, y es cómo hay muchos recursos que tienen que ver con el estilo de él, que es el realismo mágico. Adelanta un poquito, ya esto de la crónica lo resumí, y es cómo utiliza las palabras a partir de imágenes, ¿cierto? Vamos a poner varios ejemplos, porque las imágenes permiten transmitir ese realismo mágico de la obra. Entonces, eso se llaman palabras imágenes, ¿cierto? Sí, esta lista de... En el nivel del relato de la historia hay diversas contraposiciones y oposiciones narrativas, exacto. Por ejemplo, como mientras todo el pueblo estaba pensando en la muerte de Santiago Nazar, él estaba pensando en su matrimonio, haciendo las cuentas del matrimonio de Bayardo San Román para ver cuánto iba a tener que él ahorrar o gastar en su propio matrimonio. Entonces son contraposiciones, o los dos gemelos en el orden de los personajes. No hay nada más contradictorio que esos dos gemelos, Pablo y Pedro, que de alguna manera cuando el uno está decidido a matarlo, el otro no, y después del cambio de cuchillos ya es al contrario, el que no quería matarlo quiere matarlo, y viceversa. Entonces hay una cantidad de contraposiciones que son como esas bandas de Moebius que pasamos ahorita, donde hay un reverso que es el negativo, digámoslo así, y por el otro lado el positivo. Eso es un recurso literario muy importante que se encuentra pues a nivel de las acciones y de los objetos. Vamos entonces a pasar ahora, después de esas, ya en el nivel pues como del relato, a pasar al nivel de las palabras que transmiten ese realismo mágico, ¿cierto? Están repeticiones o premoniciones también sobre divino rostro, divina flor, el adiós de Santiago, él se despide 3 veces y de la misma manera de su madre, de la hermana de García Márquez y de García Márquez y de él mismo, ¿cierto? En las obras, y casi de la misma manera les hace un signo y dice después, no lo volvimos a ver. Esas repeticiones van a ser también elementos de trabajo literario muy importantes. Bueno, vamos a las imágenes. Entonces, las palabras imágenes que transmiten son imágenes implican palabras que te evocan sensaciones que alguna vez has percibido por los sentidos, como por ejemplo estas visuales. Voy a leer esta. Clotilde Armenta, la dueña del negocio, fue la primera que lo vio en el resplandor del alba y tuvo la impresión de que estaba vestido de aluminio. Inmediatamente nosotros vemos el aluminio, ¿cierto? Es esa la imagen, es esa el trabajo que hace García Márquez sobre estas imágenes visuales, son impactantes. La olfativa, con ventanas hacia el puerto por donde entraba toda hora la pestilencia de las aguas.
y está, uno siente pues el mal olor del río, o la gustativa. Santiago Nazar había dormido poco y mal, sin quitarse la ropa, y despertó con dolor de cabeza y con un sedimento de estribo de cobre en el paladar, estribo como el estribo que le ponen a los caballos, estribo de cobre. Él lo interpreta como el guayabo, ¿cierto?, del día siguiente después de haber bebido antes. Está antes también la auditiva, exacto. Apenas si habían despertado con el primer bramido del buque, ese donde venía el obispo. Entonces uno siente el bramido, el ruido fuerte del buque como el de un animal, ¿cierto? Como el bramido de una vaca o de un toro. O este otro tan bonito, el alboroto de las campanas tocando a rebato, ¿cierto? Se imagina uno todo ese alboroto. Viene otra imagen, las táctiles. Divina Flor se había asustado mucho más cuando él la agarró por la muñeca con una mano que sintió helada y pétrea como una mano de muerto. Miren, helada y pétrea como una mano de muerto. Uno siente ahí el hielo frío, helado de esa mano. Y la kinestésica, las niñas de la escuela de monjas atravesaron la plaza en ese momento trotando en desorden, trotando, y uno las ve trotando, caminando rapidito, con sus uniformes de huérfanos. Todo eso son pues esos trabajos iniciales con la palabra que hace que nos lleguen esa realidad. Cuando se combinan dos imágenes, eso se llama sinestesia. Miren esta belleza. La cocina enorme con el cuchicheo de la lumbre y las gallinas dormidas en las perchas, tenía una respiración sigilosa. Entonces, aquí hay varios elementos preciosos. La cocina enorme tenía una respiración sigilosa. Uno se imagina una cocina enorme a las 5 de la mañana y esa respiración sigilosa de las personas que estaban ahí, ¿cierto? Ahí hay algo precioso. Uno siente esa respiración. Y luego esta contraposición, el cuchicheo de la lumbre y el silencio de las gallinas, cuando se supone que son las gallinas las que hacen bulla y la lumbre la que no. Entonces se combina la imagen auditiva del cuchicheo con la visual de la lumbre. Muy bien. Sobre esas imágenes se hace entonces la comparación. Una comparación es la relación de dos imágenes a través de un nexo, que siempre es como, ¿cierto? Aquí sabemos el sufrimiento del pobre Pedro Vicario con el resultado de su enfermedad, y entonces cuando iba a orinar era como orinar vidrio molido. Entonces ya uno ve ahí que el vidrio molido es la orina, él la sentía, la percibía como si le saliera vidrio molido. El dolor es impresionante, eso es un símil. En la metáfora se pierde uno de los términos de la comparación. En el símil yo tengo los dos términos y el nexo, o a veces tengo solo los dos términos, pero aquí en la metáfora se pierde uno de ellos y cojamos este. Fue Suseme Abdala, la matriarca centenaria, quien recomendó la infusión prodigiosa de flores de pasionaria y ajenjo mayor, que cegó la colerina de Pablo Vicario y desató a la vez el manantial florido de su gemelo. Vaya uno a saber cuál es el manantial florido del gemelo y cuál es la colerina de Pablo Vicario. Uno no sabe el significado de esa palabra. Toca leer el texto para saber cuál es el otro término de la comparación. Es como cuando decimos, tus ojos son como dos luceros, ¿sí? Entonces tengo ahí un símil, ojos, luceros, con el nexo como, que es la comparación. Pero cuando yo digo los luceros de la vida mía o los luceros de mi vida, ya se me perdió el nexo porque no sé de qué me está hablando. Ya no está claro si son los ojos del amado, si son dos hijos, si son los propios ojos, algo muy precioso, no se sabe qué son, solo sabemos que debe tener un elemento común que es la luz.
Después de la metáfora viene también la metonimia, en la que se nombra una cosa por otra. Aquí encontré una metonimia en 3 partes respecto a Bayardo San Román, respecto al oro y al color de sus ojos. Al principio dice, del capítulo segundo, dice, tenía los ojos dorados y la piel cocinada a fuego lento por el salitre. La mamá, más adelante dice la mamá de García Márquez, cuando le escribe a él, parece que también está nadando en oro. Y por último, y que sus ojos de oro le habían causado a ella, a Luisa Santiago, un estremecimiento de espanto. Entonces, mire, dorados, nadando en oro y ojos de oro. Oro viene en las 3 frases de manera metonímica, porque en lugar de nombrar los ojos directamente, yo los nombro por el color de oro que tienen esos ojos, ¿cierto? Y que van nombrándose uno a otro. Ese es lo que ustedes conocen como sinecdo, que es, por ejemplo, que se nombra la parte por el todo, en este caso el color de los ojos, es una parte de todo el conjunto del ojo. Muy bien. Después de la metonimia tenemos otros tropos muy bonitos, por ejemplo el oxímoron, que es una contraposición. Por ejemplo, estaba sudando frío de dolor. No, uno suda siempre con mucho calor, pero él hace la contraposición porque el dolor hace esta contradicción de sudar frío. Personificaciones. El río era tan servicial, yo creo que lo conocen ustedes. Pero también hay un inverso, como una especie de cosificación. Dice García Márquez, siempre se levantaba con cara de mala noche, ¿cierto? Recordaba sin amor Victoria Guzmán. Levantarse con cara de mala noche es como si el personaje adquiriera las cualidades de una cosa, en este caso pues de la mala noche. Yo digo si es cosificación. Luego tenemos hipérbole, exageraciones. Por ejemplo, esta tan bella, vinieron en un buque de carga las hermanas de Bayardo San Román, cerradas de luto hasta el cuello por la desgracia de Bayardo San Román y con los cabellos sueltos por el dolor. Esa es la hipérbole, pero es preciosa, ¿cierto? En lugar de estar llorando a moco tendido, como diríamos nosotros, él lo hace precioso, con los cabellos sueltos de dolor. Y la literación, que es lo que les decía, una figura de dicción donde se hace trabajo sobre el sonido de las palabras, tenemos esta. Estaba más sano que nosotros, pero cuando uno le auscultaba se le sentía borboritar las lágrimas dentro del corazón. Borboritar, o sea, uno siente que esas lágrimas caen rápido y seguidas, una tras otras, tras el dolor del viudo de Exius, que ustedes recuerdan, pues, por la pérdida de la casa que le dejó su esposa. Muy bien. Esas son, pues, en general, la serie de recursos literarios que tenemos en los diferentes niveles de la crónica. Les dejo también, porque ya el tiempo nos coge rápido, una serie, les dejo 5 ejercicios para que ustedes identifiquen las imágenes o las figuras, los recursos literarios que encuentren en estas 6 frases. Solamente leería la última, que es muy linda, donde hay una metáfora, hay varias aquí, que es la clave de todo, ¿cierto? Ella se demoró apenas el tiempo necesario para decir el nombre. Lo buscó en las tinieblas, lo encontró a primera vista entre los tantos y tantos nombres confundibles de este mundo y del otro, y lo dejó clavado en la pared con su dardo certero, como una mariposa sin albedrío cuya sentencia estaba escrita desde siempre. El nombre de Santiago Nazar. Bueno, hasta ahí mi explicación y espero quedo atento, pues, quedo atenta a las preguntas. Muchísimas gracias. Doctora Saldariaga, le agradecemos inmensamente nuevamente que haya tenido la bondad de compartir con nosotros todo ese caudal de conocimiento y nos haya hecho enamorar aún más de la hermosa palabra pronunciada por García Márquez a través de esta obra maravillosa. Lo vamos a dejar allí.
y pues nos resta solamente esperar que podamos contar con su presencia en el futuro. Ah, encantada. Les voy a enviar también la bibliografía, un PDF donde pueden encontrar ya con más detalle las definiciones de estos recursos literarios y una película preciosa sobre Pablo Neruda, El cartero, tal vez la han visto, donde nos enseña a reconocer estos recursos en diferentes textos literarios. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Ha sido un placer. Gracias, hasta la Hasta próxima. luego.